Buenas tardes, tenía desactivado el micrófono. Bueno, vamos a ir comenzando y en la medida que se vayan incorporando otras personas, les damos el acceso. En esta oportunidad, bueno, mi nombre es Francelia Ruiz, en esta oportunidad estoy con ustedes en representación de la Asociación Civil Convite. Este ciclo de cineforos forma parte de una iniciativa que se llama Espacios de Paz, que hemos adelantado desde Convite a propósito de nuestro proyecto de estrategias protectoras de la vida. Con esta iniciativa lo que hemos querido es un poco abordar algunas comunidades, sobre todo sectores de jóvenes y líderes comunitarios, para brindar algunas herramientas sobre lo que es la cultura de paz y no violencia, prevención de la violencia y promoción de la cultura de paz. Entonces, la semana pasada tuvimos en el espacio Los Coristas, que es una película que narra cómo a través de la música se pueden generar espacios de transformación, cómo la música puede ser un elemento de superación de la violencia, cómo puede transformar realidades y cómo, bueno, efectivamente es una herramienta que podemos incluso utilizar en nuestros procesos de intervención comunitaria. Además de ello, bueno, en esta oportunidad queremos hablar sobre la película Coach Carter, porque dentro del programa también tuvimos un par de talleres en los cuales hablábamos sobre el deporte como una herramienta de transformación, como un elemento pacificador, y queríamos un poco incorporar esta película en esta oportunidad, en este espacio. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a nuestra querida Rosana Caliero. Rosana es educadora, abogada, también es promotora de cultura de paz y no violencia, especialmente en las zonas de Petare. La conocí en el diplomado de profesores, educadores, promotores de cultura de paz y no violencia, que adelanta oportunidad, y que además es una de las organizaciones que han promovido estos espacios a través del proyecto Reconciliación. Y bueno, es un honor para mí que podamos contar con Rosana, que es alguien con la que he querido co-crear desde hace mucho tiempo y que además maneja estos temas y sobre todo que los trabaja a través de las imágenes y a través del cine, ¿no? Entonces, Rosana, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Para poder, ¿sí? Te escuchamos y te vemos. Ok, buenísimo. Bueno, primero gracias desde Caracas Ciudad Plural, darle las gracias a Convite por esta maravillosa oportunidad de compartir, como dices tú, co-crear nuevos espacios para sentir que sí es posible hablar de paz. Y hubo una experiencia muy linda en ese diplomado que nos dice Francelia, que nos dijeron que si la paz se puede ver, y yo sí la he visto, además de sentirla, la he visto en muchos rincones y en muchos espacios, tanto de nuestro municipio Sucre en toda su extensión, como en toda la Gran Caracas. Y ver la paz, ver cómo se puede construir la paz, es genial a través de los cinetalleres, de los cineforos, porque es como identificar en esa película los elementos que nos pueden ayudar a construir unos nuevos espacios donde la paz esté presente. Quería, bueno, antes de empezar, validar un poquito todos los que están aquí vieron la película. A ver, déjame ver si por el chat. Ajá, a ver, vamos a ver. Fíjate, a ver si por el chat me contestan si vieron la película. A ver, cuéntenme, ¿quiénes vieron la película? Ajá, Ricardo me dice que sí. Ricardo, vamos a aprovechar que tú fuiste el primero que te lanzaste a contestarme. ¿Qué fue lo que más te impactó de la película? ¿Qué fue esa pequeña historia, ese personaje o ese aspecto que te impactó de la película? Vamos a verlo desde ese impacto que tuvo la película en ti. Cuéntame un poquito. Hola Rosana, buenas tardes para todos. A mí lo que más me gusta y me agrada de la película es la forma como el entrenador transmite los valores y la educación a los estudiantes. Es como permite una nueva forma de entendimiento y una nueva forma de acercarse y de crecimiento. Eso es lo que me parece lo más relevante de la película y creo que la película retrata muy bien ese aspecto. Esa otra forma de educar que es posible.
Perfecto, fíjate, educar y qué interesante que lo dice Ricardo, porque él lo comenta mucho cuando habla que él no está buscando atletas, está buscando estudiantes que sean atletas, pero que tengan esa visión integral de lo que es la educación y la formación en valores en particular, ¿no? Creo que alguien más me contestó, Yanira fue alguien que dijo también que la había visto. Andreina dice por el chat que la vio. A ver, ¿quién más me dice sí? Yanira, Okay. Cuéntame tú. Hola. Hola, cuéntame, Yanira, ¿qué fue lo que más te impactó de esa película en particular? Lo que más me impactó fue cuando él les da el contrato, ¿verdad? ¿Ah? Que normalmente un contrato se basa en lo que vas a trabajar o vas a hacer, pero el contrato va una sola cláusula de lo que era el deporte, pero lo demás eran metas personales que ellos tenían que alcanzar. Eso fue una de las cosas que más a mí, por lo menos particularmente, me llamó la atención. Exacto, fíjate. Porque para él ser y que ellos alcanzaran como ser humano otras metas más importantes desde adentro hacia afuera, que era lo que él quería lograr para poder, al final, el objetivo final, que era la otra cláusula de ganar el campeonato, pues, y llegar a ser los mejores jugadores. Pues. Exacto, fíjate, Yanira, qué bueno que identificaste ese aspecto, ¿no? Andreina también me dice que sí la vio. Andreina, cuéntame, ¿qué fue lo que más te impactó de la película? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí, te escuchas muy bien. Chévere. Bueno, a mí me impactó mucho el hecho de que el profesor se conversa con la directora y dentro de esas conversaciones la directora le señala que hay un porcentaje de estudiantes que no llega a la universidad, es decir, son muy pocos los que se gradúan, que lo más bonito que ellos tienen o que el momento más bonito que ellos van a vivir en sus vidas, es decir, en el transcurso de sus vidas, llevándolo hacia el futuro, es el momento del jugar en un partido. Es decir, que no les brindan un futuro, la educación no les brindaba un futuro a esos muchachos. Entonces, yo creo que a mí eso me impactó muchísimo porque desde la escuela los etiquetan, pues los encasillan en que están allí solamente para jugar y para ganar, para más nada. Okay, buenísimo, buenísima esa reflexión. Ya, bueno, se me va a salir el maestro, ¿no? Definitivamente sí. La educación abre puertas y en la medida en que ellos logren o que logremos nosotros construir esa cultura de aprender, de estudiar, de abrirte oportunidades, realmente es uno de los primeros elementos para la construcción de paz, abrir oportunidades, que la educación, y en este caso la educación formal, es una de las primeras herramientas para hacerlo. Tengo a Willer, que también la vio yo, que también va a estar conmigo acá, y es profesor. Y entonces, a ver, Willer, cuéntame a ti qué te impactó de la película para entonces luego poder hacer unas pequeñas reflexiones sobre esto. Hola, buenas noches, buenas tardes para todos. Me impactó muchísimo cómo se contrapone la vida y la muerte dentro de la película. Es decir, el trabajo que propone el entrenador y todo lo que se configura a través de su propuesta definitivamente traduce una cultura de vida. Y todo lo que nos ofrece la calle, que lo vimos con estos chicos con problemas de droga, con violencia, con peleas, con manejo de armas, definitivamente configura una cultura de muerte. Esa contraposición parece extrema o muy radical, o sea, es la vida o la muerte, pero es precisamente
esa claridad la que me llama la atención porque es el alerta que a veces estamos solapando, que estamos dejando de lado. Y cuando no lo entendemos así tan dicotómico, vida y muerte, pues entonces vamos permitiendo cosas y bueno, ya sabemos los resultados. Y fíjate que esa película da para mucho, ¿no? Y sobre todo, cuando nosotros hacemos los cinetalleres, queremos hacerle un enfoque especial a la película, ¿no? Yo quería escucharlo más o menos qué era lo que a ustedes les había atraído inicialmente. Y creo que están justamente en esos elementos básicos que queremos rescatar, porque la película tiene muchísimo, ¿okay? Tiene muchísimos elementos que se pueden trabajar, pero para este espacio de paz que Convite nos invita y estas nuevas herramientas y estas nuevas formas de ver y construir la paz, yo me llevé 3 grandes preguntas que les haría inclusive antes de ver la película, ¿no? La primera es, una de las cosas que él dice, ¿cuál es tu mayor miedo? No sé si se acuerdan cuando él tenía fastidiado a Tim, de cuál es tu mayor miedo, y Tim, que es el latino, siempre le parece así como que ¿por qué tú me preguntas eso? Y los demás también, ¿por qué le preguntaba tanto eso? La segunda pregunta está relacionada con qué futuro quieres tener. Y eso que estábamos conversando sobre la educación. ¿Tú quieres repetir lo que tienes? ¿Quieres repetir la historia de tus padres? ¿Quieres repetir lo que tienes ahora? ¿O quieres construir un nuevo futuro? Y entonces entra la tercera pregunta que también Yanira lo comentaba. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿A qué te comprometes? ¿Qué contrato vas a firmar y con quién lo vas a firmar para que ese futuro que tú quieres tener y para que ese miedo que tienes, lo que puedas vencer, logres avanzar, ¿no? Entonces, yo siento que esta película me da esos 3 elementos de reflexión, ¿no? Y a ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es la respuesta que le dice Tim Cruz hacia el final de la película de cuál era su mayor miedo? A ver, ¿quién se acuerda de ese momento que ya están en el gimnasio, están como sentados en los pupitres y él viene con su cajita porque iba a renunciar? Y Tim se para y le responde esa pregunta: ¿cuál es tu mayor miedo? Ajá, Andreina me dice que no lo recuerda con exactitud. A ver, alguien más, a ver si alguien se acuerda de cuál es el mayor miedo de Tim. Fíjense, no es fácil, la pregunta que le estoy haciendo no es fácil porque como dice Andreina, hay muchos elementos ahí. Tim le dice algo así como que el mayor miedo quizás no era el miedo a triunfar, no a fracasar, porque ya como que estaban acostumbrados al fracaso, era el miedo a brillar, y realmente el coach les dio la oportunidad de brillar con esa luz que tenían, ¿no? Y muchas veces tenemos más miedo a triunfar que al fracaso, porque bueno, el fracaso como que es más corriente, lo tenemos más, y el triunfo no. Y se parece mucho a lo que dice Wheeler sobre la dicotomía entre la vida y la muerte, entre si yo quiero triunfar, si yo quiero salir, si yo quiero brillar, ¿qué debo hacer? No sé si en una de esas al principio le dice, ¿tu papá dónde está? ¿A qué se dedica tu papá? Le dice a uno de los jugadores, no, mi papá está preso. ¿Y tú? Y entonces, bueno, ¿a qué quieres tú? ¿Qué futuro te ves tú, no? Y sí siento, como dice Wheeler, que hay mucho esas dobles posiciones que tengo y hacia dónde quiero ir, qué me arrastra hacia abajo y qué me impulsa hacia arriba. Y en el momento que los muchachos empiezan a creérselo, es que empiezan realmente a brillar. María José, qué bueno, sí. Es más, me acuerdo, no sé si te acuerdas en eso de Francelia, que uno trabaja mucho Gandhi con la parte de la paz, ¿no? De que cada uno brille con su luz propia. Y siento que eso tiene mucho que ver en esta película,
Andreina, ajá, cuéntame un poquito que levantaste la mano. Sí, una de las cosas que también él señala y que yo pude entender de esta manera es que él no le temía a la oscuridad porque ya él vivía en la oscuridad. Él le temía al hecho de brillar, de estar a la luz pública, de poder darse a conocer, de que lo reconocieran por lo que estaba haciendo ahorita. Creo que eso era su temor, porque él señaló que no le temía tanto a la oscuridad como a la luz. Sí, es así porque él estaba acostumbrado a ese mundo de oscuridad, a ese mundo donde él se movía en la sombra y se movía bien, pues, ¿no? Y el brillar, el que te vean, el que te reconozcan y el que se reconozca él mismo era su mayor temor a ese triunfo, ¿no? Y yo no sé si les ha pasado, pero a veces uno tiene hasta ese miedo cuando te invitan a algo, un nuevo reto. ¿Será que puedo? ¿Será que no puedo? ¿Será que me voy en eso? Y es así, Andreina, él tenía miedo porque él estaba muy acostumbrado a su sombra, a su estar. A ver, esa era la primera reflexión. Yo les comentaba de la segunda reflexión que estaba orientada al futuro que ellos querían tener. Y lo comentábamos un poquito de por qué no quedarme como el atleta, sino el estudiante integral, pues, ¿no? El que nos abriera las puertas. ¿De dónde son ustedes? A ver, María José, ¿de qué parte eres tú? ¿En qué parte vives? Cuéntame un poquito nada más para ver algo. Y Andreina, a ver, cuéntame, y Yanira, cuéntame un poquito de dónde son. Ajá, Yanira. Hola. De la Bombilla. Ajá, Andreina es de la Bombilla. Yanira, ¿tú eres de dónde? De Valencia, San Diego. Ah, Valencia, imagínate, estás más lejos. Ok. Bueno, fíjense, saben que como docente yo me sentía por un momento hasta que nuestros jóvenes están viviendo cosas más fuertes que los de esa película. Y porque por lo menos tenían una escuela que no era la mejor, de hecho ellos están tan acostumbrados a hacer lo menos, es decir, lo más, no sé cómo decirlo, lo menos malo, lo menos bueno, pero tenía una escuela y yo decía, ¿cuántos chicos nuestros no tienen ni siquiera esa oportunidad, ¿no? Que estos los estaban como desperdiciando. Y siento que como docente ese reconocimiento de la importancia de abrir oportunidades, de darte cuenta que hay elementos que pueden ayudarte a construir el futuro, son necesarios en esa construcción de paz. Hay que trabajar en que yo me permita creer que yo puedo brillar, que yo puedo triunfar y que a partir de lo que yo me lo siento, yo me lo creo, entonces me comprometo y trabajo a hacerlo. Esos 9 compromisos que hicieron ellos, que era desde vestirse. ¿Se acuerdan? Que ellos se vestían como muy malandrones y les dijo, no, ustedes se van a vestir como unos campeones y van a sentirse como unos campeones y van a trabajar como unos campeones. Que al final no fueron los campeones, pero lograron avanzar y superar todas esas trabas. ¿Alguna vez han sentido, han percibido eso, de que en la medida que lo crean posible, lo podemos hacer posible? Ahí encerró la puerta. Yanira, sí, muchas veces por el miedo o por salir de nuestra zona de confort no creemos que es posible, pero una vez que ya lo sentimos, creemos en nosotros mismos, las cosas suceden, pues. Y es algo que venimos de una cultura desde niños, pues. Qué duro que lo digas, porque es así. Y cuando nosotros hablamos en cultura de paz, uno de los primeros elementos que hay que transformar
son esas creencias, esos paradigmas, esas formas de ver, percibir e interpretar lo que nos rodea, ¿no? Y cuando le damos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, desde niños, la oportunidad de sentir que hay un mundo diferente y que ellos pueden alcanzarlo, entonces estamos logrando hacer esos cambios que queremos hacerlo. Porque mientras exista el miedo, la creencia de que yo vengo de esta escuela, ¿hacia dónde puedo avanzar? Yo no... lo que dices tú, la zona de confort, bueno, al atleta se le exige lo mínimo, ¿por qué no exigirle más a lo que son atletas? No, es todo un avance y todo un desarrollo integral que busca el coach Carter ahí. Y otra cosa es que lo que te digo, pues de cultura, y yo lo experimenté una vez en mis sobrinos, yo los senté a todos y les decía, estaban más chamitos, y una pregunta que a mí nunca me hicieron de niña ni de adolescente. Yo les decía, ¿ustedes son felices? Y ellos se quedaron así como sorprendidos de la pregunta que yo les había hecho. Y ellos no hallaban con qué responder, porque es como un paradigma, pues, ¿qué es la felicidad? Porque la felicidad es cuando yo esté grande, tengo un título, cuando alcance la fama. Y se quedaron un rato callados y yo les decía, la felicidad es que estás vivo, es que respiras, es que tienes mamá, que tienes a tus padres, que tienes una comida, que tienes un hogar, es que tienes todos tus sentidos, estás completo, tus manos, escuchas, ves, que vas al colegio. Y ahí es donde tú empiezas a romper eso y ellos a darse cuenta de que tenemos todo para ser felices. Pero eso es algo que se tiene que romper desde niño, pues. ¿Y quién es la primera persona que debería romper eso? Por decirte, para mí serían los padres en el hogar. Exactamente. Y después en los mismos colegios, pues nuestros maestros, profesores. Yo veía en la película esas madres que ¿cómo le vas a exigir a mi hijo que se vista bien? ¿Qué te pasa? ¿Cómo le vas a exigir a mi hijo que estudie? ¿Cómo le vas? Y después, no, es que ellos tienen que jugar. Ellos no, es decir, ¿cómo hay modelos que están tan equivocados y los vamos como reproduciendo? Y en la escuela los profesores, bueno, pero porque yo tengo que trabajar más por estos muchachos. Entonces, ese entorno de la familia, ese entorno de la escuela es vital. Es vital que haya la transformación, que los jóvenes y los niños sientan desde esos primeros momentos que son capaces de triunfar, que son capaces de brillar, que son capaces de salir de esa oscuridad. De los que les gustó la película, no sé, creo que María José, que no había conversado. Mari, ¿qué personaje o qué historia te cautivó, que de alguna manera te llamó la atención? De todos los que están ahí, que además son historias reales, no fue nada más guión de Hollywood. Cuéntame un poquito. María José, creo que se salió, creo que está fallando la conectividad. Ah, tiene problemas de conectividad. Bueno, ¿alguien más que me quiera comentar una historia en particular de todos los chicos que le haya llamado la atención? Ya hablamos un poquito de Tim Cruz, que era el latino que andaba más con las armas. ¿Qué otra historia podríamos rescatar de ahí? ¿Se acuerdan los novios? Que la novia estaba súper emocionada porque iba a ser mamá y él sentía que no había en ese momento como chance para tanta responsabilidad.
fíjense que esa parte a mí me causó como un dilema, ¿no? Porque claro, la opción de ella fue el aborto, al reconocer lo que significaba el hijo. Y no es que yo no estoy realmente promoviendo y a favor del aborto en ese caso. Lo que sí es interesante es enseñar lo que significa los compromisos y asumir las responsabilidades desde jóvenes, desde ser padres, y que eso es algo que nuestros niños y jóvenes necesitan trabajarse mucho, porque hay niñas que para ellas ser madres es estatus, es una maravilla, es bueno, mientras empiece más pronto mejor, ¿no? Y es muy difícil desde la juventud. Esos muchachos tenían, se supone que 16 años, asumir lo que es un hijo y ver truncadas sus posibilidades. Entonces, creo que ese es un espacio que también hay que empezar a trabajar, el que se den cuenta de todo lo que significa la sexualidad responsable y lo que significa tener un hijo y cómo eso te puede limitar a encontrar un pleno desarrollo. Francelia, cuéntame un poquito cómo es la dinámica, cómo la tienes planteada ahorita la dinámica tú, porque creo que... Sí. Ajá. Yo quería acotar algo. A mí, yo quería que estuvieran, Andreina, con gusto. Ajá, sí, lo que pasa es que se escucha muy, muy mal, entonces no sé si yo quería intervenir en función de algo que usted dijo. Me llamó la atención porque usted hace referencia de que esos muchachos, los de la película, pues al menos tienen un espacio educativo, un espacio deportivo. Y a mí me llama mucho la atención porque yo lo traslado a mi realidad, a la realidad que nosotros tenemos en el país, y dentro de nuestros espacios educativos, pues el deporte y la cultura, ya esos espacios no se desarrollan como en otros momentos. Ya los campeonatos deportivos han disminuido tanto que nuestros estudiantes hoy en día, los jóvenes hoy en día no tienen esos espacios que en la película se presentan, pues. Y entonces eso me llama mucho la atención porque siento que sí, parte de nuestros adolescentes hoy en día se involucran en otras actividades no sanas precisamente por eso, porque nuestros espacios educativos no le brindan la calidad para que ellos puedan avanzar en su formación académica. No sé si me salí del tema, lo que pasa es que no escuchaba muy bien. No, al revés, no te saliste para nada. Es decir, qué bueno que lo retomas, porque en nuestras comunidades, por lo menos Francelia, que conoce muy bien todo lo que es José Félix y todo eso, mira, yo que ahorita he estado llevo años en la parte de educación oficial en todo Miranda. Tú no te imaginas cuántos jóvenes y niños no tienen ni siquiera una escuela donde asistir. Es decir, ni siquiera lo mínimo que es tener la escuela. Que ya la escuela funcione y que tenga un sentido mucho más de formación integral. Pero es que ni siquiera escuelas están. Ni siquiera tienen la oportunidad de ir a nuestras escuelas. Y como dices tú, los que van a las escuelas no tienen esas oportunidades de valoración y de desarrollo de ese potencial, así como los coristas, es la herramienta musical, las competencias musicales, aquí son las competencias, en este caso el deporte del básquet, ¿no? Y tú te pones a ver, y por eso a mí me pegaba mucho cuando veía la película, porque decía que muchos de nuestros niños y jóvenes ni siquiera tienen ese mínimo de oportunidades. Entonces es todavía más fuerte. Y me encanta que Francel haya invitado a líderes comunitarios, porque a veces las comunidades, y quizás con esto voy a cerrar un poquito ya, para que Willard pueda también, podamos compartir. Fíjense,
las comunidades tienen que empezar a ser resilientes, no solo las personas, sino las comunidades organizadas y en acción conjunta con sociedad civil, como podría ser Convite o Caracas Ciudad Plural en este caso, y las universidades, que Willard viene también de LOCAP. Entonces, llega un momento donde la resiliencia inclusive trasciende la definición inicial de volver a tu punto de equilibrio después de una crisis. No, ni siquiera es que voy a volver al punto de equilibrio, es que me voy a transformar, es que voy a crecer después de la crisis. Entonces, esto que viven ellos en la película y que siento que nosotros estamos viviendo en cada edad, porque Convite trabaja mucho con las personas mayores y sabe lo que está pasando, pero desde niños en cualquier momento, es crear esas comunidades resilientes donde en conjunto podamos articular y mirar, tener nuevas miradas hacia el presente y el futuro, y desde esa creatividad y desde esa innovación generar nuevos espacios, nuevas oportunidades, esos espacios de paz que habla Francelia, y que si es en la escuela, es en la escuela, y si es en la familia, es en la familia, y si es en la cancha comunitaria, será en la cancha comunitaria, pero tenemos que empezar a desarrollar e incrementar todo ese potencial de la comunidad. Por eso es que cuando tú dices que hay líderes comunitarios, me pareció genial, porque la escuela sola o no existe o no puede sola, la familia o no existe o no puede sola, pero yo creo que todos articulados sí podemos lograr y construir esos espacios de paz que estamos buscando y que estamos desarrollando para que cuando avancemos con toda la fuerza y con todo el aprendizaje que hemos adquirido en todos estos años de crisis profunda que tenemos. Sí, bueno, la dinámica, Rosana, que me preguntabas lo que queríamos, ya te voy a dar la palabra, María José. La dinámica era un poco, yo quería que los panelistas estuvieran, tú y Willard en este caso, y dieran sus apreciaciones sobre la película. Tú lo has hecho mucho más dinámico porque además has interpelado aquí a los participantes y los has llevado a momentos específicos donde la película manifiesta unas particularidades, ¿no?, que nosotros hemos querido incorporar al debate. Durante los talleres de Espacio de Paz tuvimos, por ejemplo, el taller sobre el deporte como elemento pacificador, y una de las cosas era un poco no quedarnos solo en la identificación del problema. La violencia es un problema real, existe en nuestras comunidades, en menor o mayor medida están enfrentando situaciones de constante violencia. Yo soy de Petare y lo conozco de primera mano porque allí nací, me crié a mi hijo. Es interesantísimo cómo los distintos deportes permiten además poder ser utilizados en sí mismos como herramientas para pacificar, herramientas para generar estos espacios de paz. O sea, una cancha deportiva no puede seguir siendo, como se ha convertido en muchas de nuestras barriadas, un espacio de reclutamiento de jóvenes, de niños y adolescentes para las bandas armadas. Las canchas deportivas de las comunidades no pueden seguir siendo las plazas de venta y distribución de drogas de nuestras redes. Las canchas deportivas deben ser utilizadas, deben ser espacios de paz en sí mismas, porque deben ser utilizadas para esas herramientas, ¿no? Para aprovechar esas habilidades atléticas, deportivas que unos tenemos y otros podemos ir desarrollando. Una de las cosas que para mí es importante de todo lo que has dicho, Rosana, y que han intervenido nuestros participantes, es en cómo este grupo de jóvenes probablemente podemos ser nosotros o pueden ser nuestros muchachos que atendemos en la escuela en alguna de las circunstancias de nuestra vida, ¿no? Muchas veces el simple hecho de pertenecer, de nacer, de vivir, de educarte en una comunidad desfavorecida, en mi caso, Petare, que siempre utilizo el ejemplo de mi origen, como el simple hecho de pertenecer allí ya te limita, ya te supone unas limitaciones con las que tú no naces, que no te son naturales, porque además la violencia no es tu herencia de nacimiento, la violencia no es tu derecho, ¿no? La violencia no es algo, no es tu herencia como tu apellido. Entonces,
pero por el simple hecho de estar allí, sí tienes impuestas socialmente, culturalmente, e incluso autoimpuestas unas limitaciones que te dicen que tu futuro no está en la educación, que no tienes que ir a la universidad, y que si vas a la universidad, no vas a la universidad ni siquiera con el interés de desarrollar tu propia individualidad, tu propia personalidad, sino que tienes que ir quizás a unas universidades técnicas o a unas escuelas técnicas para que puedas tener algún oficio que puedas desarrollar y ser obrero y seguir reproduciendo los círculos tanto de la pobreza como de la violencia, ¿no? Una anécdota que comentaba la semana pasada que estábamos en Petare justamente hablando sobre esta película, era que yo tengo un hijo y mi hijo desde los 4 años juega béisbol. Mi hijo comenzó a jugar béisbol cuando yo comencé a estudiar en la universidad. Y mi fin, cuando yo inscribí a mi hijo a jugar pelota, no era que él firmara, no era que mi hijo fuera profesional deportivo, aunque si lo lograse sería fenomenal. El fin que yo perseguía cuando inscribí a mi hijo en ese deporte era que él pudiera tener unas prácticas extracurriculares que me permitieran sacarlo de la propia dinámica de la violencia, de la criminalidad que es transversal al barrio donde nosotros vivimos, ¿no? Y lo logré, definitivamente lo logré. Bueno, mi hijo jugó pelota toda la vida, pero incluso en ese entorno donde había muchachos que jugaban pelota, había chamos que enfrentaban las situaciones que enfrentan los chicos de la película. Por ejemplo, había un muchachito que era un excelente pitcher, que pichaba buenísimo, que era un muchacho que provocaba verlo pichando, pero cuando se bajaba del montículo era un muchacho muy problemático, era un muchacho que, como decimos nosotros coloquialmente, camorrero, era irrespetuoso, era súper grosero, era muy, muy problemático y era violento. Y todos los padres se quejaban con el entrenador de ese equipo, todos los padres se quejaban que ese muchacho, que oye, que era mala conducta, porque además nosotros tenemos esa etiqueta que es demasiado fácil para nosotros ponérsela a cualquier persona que no nos guste. Entonces este muchacho era mala conducta, y cómo era posible que él siendo mala conducta lo premiaran poniéndolo a pichar, que más bien tenían que dejarlo en la banca, tenían que castigarlo, ¿no? Y una de las cosas que nos decía ese entrenador era justamente que él no podía quitarle el béisbol, porque el béisbol era lo único que ese niño tenía. Y él nos lo decía, si ese niño yo le quito el béisbol, que es lo único que él tiene, mañana pasado lo vamos a ver en la calle malandreando, robando, matando gente. ¿Sí? Porque además el deporte funciona en algunos casos como esa única válvula de escape, como esa única forma de salirme de esos espacios donde además que tengo limitaciones propias del entorno, limitaciones en el tránsito, porque bueno, es muy fácil ver cómo vienen los miembros de las bandas armados hasta los dientes y te dicen que te metas a tu casa porque ellos van a tener un enfrentamiento y te tienen que meter a tu casa. Cómo puedes estar dentro de tu casa y no puedes comer tranquilamente porque si hay un tiroteo estás preocupado porque se va a meter una bala. Como por ejemplo, una anécdota que también yo puedo contar mucho es como cuando yo estaba en mis años universitarios, fue un pleno auge de enfrentamiento entre dos bandas y mi casa quedaba como que en el medio de los dos cerros y cada vez que se entraban ellos que tenían sus enfrentamientos, entonces yo me trasnochaba porque tenía a mi hijo pequeño y me preocupaba mucho que una bala pudiera entrar a la casa y hacerle daño. Entonces, ¿cómo el deporte puede surgir? ¿Cómo puede ser una herramienta para los líderes comunitarios, para las familias? ¿Cómo puede ser una herramienta para los educadores para generar esos espacios de paz que permitan prevenir la violencia como una forma de comunicación, de socialización que ya ha sido normalizada? O sea, nosotros podemos ver cómo los más pequeños ya normalizan la violencia y los más viejos incluso mucho más. Entonces, cómo el deporte puede constituirse como una herramienta para esto. María José, te damos la palabra y luego entonces le permitimos a Willard que comente con nosotros sus apreciaciones. Hola, ¿cómo están? Bueno, de verdad que me encanta todo lo que están, todas las reflexiones que están compartiendo acá, porque de verdad que nosotros, desde la perspectiva de la construcción de paz, yo y ya la mayoría de los comentarios y las apreciaciones las dices con tu experiencia, Francelia, porque sin duda, ya voy a intentar colocar la cámara. Ay, no puedo colocar la cámara. Entonces, porque sin duda que como sociedad y nosotros como, ¿sabes? Como personas que pensamos en un futuro más próspero, un futuro más inclusivo, en un futuro más equitativo,
no podemos quitar nuestra óptica de todas aquellas personas y todos aquellos jóvenes que no tienen las mismas oportunidades. Es decir, nosotros actualmente, como lo vemos en el mundo, estamos viviendo una serie de, por así decirlo, de polarización social bastante profunda, donde algunas oportunidades las tienen unos y donde oportunidades las tienen otros. Entonces, no por un tema de ver quién tiene más oportunidades o quién no, mi perspectiva es que siempre nosotros tenemos herramientas y siempre se pueden promover iniciativas que realmente puedan transformar a las comunidades. Y yo creo que el enfoque comunitario, el enfoque donde trabajamos en reflexionar, donde trabajamos en querer sumar más conciencias a el respeto por esta dignidad humana de los jóvenes en las barriadas. Entonces, es algo que esta reflexión y en la película nos enseña mucho y nos choquea porque son cosas que nosotros podemos ver cotidianamente en nuestros sectores, pero que sin duda, por ejemplo, yo lo digo porque yo no tengo la misma perspectiva que, por ejemplo, que tiene Francelia. Yo no tengo esa misma perspectiva porque yo no crecí en un ambiente, por así decirlo, en una urbanización o en un sector violento. Pero es impresionante cómo te sensibiliza, incluso a personas que no vivieron, que no pasaron por esa situación, que no vivieron las mismas circunstancias, pero que necesitan estar sensibilizados y necesitan internalizar mucho lo que es esta lucha. O sea, lo que es pensar en el progreso de otros. Entonces, de esa manera yo creo que podemos construir sociedades mucho más equitativas y mucho más inclusivas. Y por mi parte, ese es como que el enfoque que yo le tengo como que mucha fe, y es en el tema de que la cultura, el deporte y la formación y la educación son las herramientas claves y básicas para nosotros poder tener una sociedad tanto mucho más democrática, tanto mucho más equitativa y tanto mucho más productiva. Entonces, nada, de verdad que me nutre mucho esto. También lo de el tema de, ¿sabes? El internalizar que la vida es una sola, ¿no? Y que tenemos que hacer todo lo posible para que, de verdad, que poder dar todo de nosotros para que todo el mundo esté en paz. Bueno, de verdad, muchas gracias por este espacio, France, y bueno, gracias a los profesores por sus apreciaciones. De verdad, gracias por... Celia, dame un segundo para... Gracias a ti, María José. Dame un segundo para hacer una reflexión que me viene de una conversación que tuve esta tarde, pero que tuve también la semana pasada con relación a lo que tú comentaste, ¿no? Y justamente de quienes están ahorita asumiendo las labores de protección dentro de ciertos espacios. Por lo menos en José Félix, hoy me comentaban de lo bueno que hay la banda esta que los tiene protegidos y cómo los ha puesto, los ha mejorado, pues, y cómo los ayuda y cómo los apoya. Y la semana pasada hablaba con una muchacha de la frontera, donde me dice que los niños y los jóvenes se están yendo con el ELN, porque son los que están brindando los espacios de protección, de seguridad, de acción social. Entonces, cuando tú lo comentabas ahorita, digo, qué duro está haciendo trabajar en ese aspecto, porque los que controlan en muchos casos la violencia son los que están asumiendo ciertos papeles de, bueno, te dejo jugar en la cancha, arreglo la cancha, te doy protección, te doy salud, y te estoy hablando de la frontera y te estoy hablando de aquí de José Félix, ¿okay? Entonces, ese es un punto que es necesario, y ahí yo nos llamo a la sociedad civil, que tenemos que nosotros activarnos para desnormalizar esa violencia. Si pareciera que el jefe de la banda es el que me va a proteger, entonces, bueno, yo no tengo que ir con ellos, pues, ¿no? Tengo que hacer lo que ellos digan porque ellos son los que me están dando cierta protección. Entonces, es importante que eso no lo perdamos, porque como yo les digo, yo veía la película y siento que nuestra realidad puede ser hasta mucho más dura que lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Nada, con esto ya
Sí, Andreina, es así, y eso está pasando mucho, y en muchos espacios de toda Caracas y de toda Venezuela, pues digo, los niños armados, claro, unos los preparan para la guerra en frontera y otros lo están preparando para el delito en ciudad. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿quiénes tenemos que asumir roles más protagónicos? Y estos espacios que se están generando, que yo te digo, como hoy es el deporte, la semana pasada fue la música, en otra semana puede ser la cultura, puede ser la educación, creo que la semana que viene es en educación, ¿no? Pero vamos a trabajar con... Sí, la semana que viene es en educación, con Entonces, escritores bueno, de la libertad. escritores de la libertad. Entonces, todos estos espacios construyen oportunidades y nuevas herramientas para desmontar la violencia y empezar a construir una cultura de paz. Ahora sí, ya cerré. Sí. Bien, entonces, bueno, vamos a dar la palabra a Willard, que es también educador y también es músico. Entonces, bueno, ya te damos la palabra, Carmen y a María José, que la van llevando allí. Vamos a darle la palabra a Willard para que nos dé sus apreciaciones, su disertación sobre la película, pero claro, también rescatar algunas cosas, ¿no? Cuando el Estado abandona su función, su obligación, su responsabilidad de proteger, entonces los ciudadanos desatendidos van a mostrar esas afinidades que no necesariamente son beneficiosas con aquel que desde una posición de poder o de superioridad en el poder también pueda brindarles algunas garantías, digamos, de estabilidad, aunque sea una estabilidad comprada, aunque sea una estabilidad desde el chantaje, desde la extorsión. Y además que hay una característica definitoria de la violencia, y es que la violencia se manifiesta donde hay relaciones de poder desiguales, ¿no? Y entonces, si uno tiene las armas, definitivamente yo no voy a desde mis espacios individuales a ejercer presión o a ejercer protesta contra ese que tiene las armas, y no solo las tiene, sino que tiene toda la disposición de accionarlas en mi contra. Entonces, eso también son análisis significativos que es importante que podamos incorporar al debate, y sobre todo cuando también, no solo por la desesperanza aprendida que tenemos, que actualmente en Venezuela es una epidemia, ¿no?, de desesperanza aprendida, producto de todo este proceso de desestructuración del Estado y de la sociedad, sino también esos entornos en los que la desesperanza no es cosa nueva, sino que mucho se nos inculcó desde muy chamos, incluso en el colegio, incluso sin que nuestros maestros se dieran cuenta que nosotros teníamos unos límites y que de esos límites no podíamos pasar, y que las posibilidades de aspirar a mejores cosas estaban limitadas simplemente por pertenecer a ese entorno, que también es algo que vemos mucho en la película, ¿no? Como estos chamos, mira, mija, déjame a mi hijo estudiar, déjame a mi hijo jugar, y a ellos les hacemos más flexibles las evaluaciones porque son atletas, porque ellos no tienen más nada y no van a hacer más nada, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto vamos a darle la palabra a Willard, que está esperando por allí, y es un placer, bienvenido. Carmen, la llevas primero. Hola, buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos y te vemos. Perfecto, buenísimo. Bueno, agradecidos por la invitación a todos los organizadores. Es como complicado, después de escuchar a la profe Rosana y a todos los que han intervenido, pues poder agregar algo. Sin embargo, pues bueno, también agrupé mis reflexiones en tres sentidos o en tres áreas. Y bueno, espero poder aportar algo para este encuentro, ¿no? Primero, desde la posición o desde la visión del entrenador. Un entrenador que definitivamente tiene una visión humanista. Eso que tengo al frente no es una cosa, no es un dato, un número más. Ese que tengo al frente es un ser humano que vive, que padece y que tengo que formar. Esa formación tiene que ser para la vida, no es solamente para el deporte o para el coro o para la pintura o para... No, es una formación para la vida, y las escuelas también están llamadas a eso. Y lo digo como referencia, no con otro ánimo. La Constitución Nacional nos invita a formar al nuevo republicano, la de 1999, que está vigente, desde nuestras áreas, desde cualquiera de los roles que ejerzamos. La película nos propone un entrenador de baloncesto, pero desde cualquiera de nuestras áreas que tengamos algún liderazgo,
que tengamos alguna responsabilidad social con un grupo humano, definitivamente debemos formar a la gente para la vida. Y especialmente rescato esa invitación a hacer un proyecto de vida. Eso importante que señalaba la profe Roxana, de la pareja que esperaba un hijo. Hey, ya va, yo no quiero, decía el jugador, yo no quiero ser papá, porque el entrenador me abrió una ventana que dice que yo puedo ir a una universidad, que puedo jugar en un nivel superior, o aquel que había perdido a su hermano mayor, que lo habían matado y la mamá viene e interviene a favor de él. También dice, hey, es que yo puedo jugar en otro lado, es que yo puedo ser diferente, yo puedo tener un final diferente. Entonces, la posición del entrenador tiene que ser la posición de nuestros líderes comunitarios que están trabajando. No puede haber derrotismo, no puede haber desesperanza. Y si la hay, debemos transformarla. Porque si yo estoy desesperanzado y me encuentro con un grupo de adolescentes, no los voy a seguir desesperanzando, porque realmente lo que voy a terminar es hundiendo. Y esa fue la posición del entrenador. No hundirlos, sino al contrario, rescatarlos, elevarlos, potenciarlos, promoverlos. Por supuesto, él además plantea la educación, la formación constante con miras a la formación profesional como la vía para un futuro diferente, para un futuro lleno de bienestar. En Venezuela es muy difícil ahorita plantear eso a un grupo. Yo mismo estoy terminando un posgrado y en educación pública definitivamente mi sueldo está pero muy por debajo, no sé, de un vendedor de chupetas en el metro. Entonces, rescatar esa sociedad que teníamos, donde realmente el trabajo honesto, organizado y la educación era el camino para la superación, es parte de la tarea que tenemos que asumir desde cada uno de los roles sociales que tenemos, ¿no? Toda esta posición humanista del entrenador va en contra de lo que mencionaba al comienzo, de cosificar, de volver a esa persona una cosa, un número, un dato, uno más del montón, y no caer o evitar la cultura del descarte. Y antes descartábamos mucho por la parte física. Bueno, es que el gordito, es que la flaca, es que el blanco, es que el negro. Y quizás todavía queden remanentes, ¿no? De ese tipo de discriminación, de esa cultura del descarte. Pero terrible eso cuando la teoría del descarte tiene que ver más bien con esas etiquetas sociales que le colocamos a la gente. Es que tú eres de Petare y probablemente eres malandro, y si no, pues vas a morir joven. No, porque o eres malandro, que también mueres joven, o no lo eres y vas a morir joven. O sea, pareciera que siempre el destino es el mismo, fatal porque, bueno, eres de Petare, o porque eres del Valle, o porque eres de La Vega. Entonces, o tú jamás vas a poder estudiar en tal sitio, nunca vas a ser exitoso, nunca, porque es que tú eres pobre, porque es que tú eres marginal, porque es que tú... Y entonces, es como esa etiqueta de fracaso. Estoy cansado de escuchar en algunas familias donde dicen, bueno, llegó mi tío, el bueno para nada. O llegó fulano, el bueno para nada. Entonces tú dices, wow, ¿cuántas veces le repites tú a esa persona que es buena para nada? Al final no importa la edad que tenga, eso va calando. Le colocaste la etiqueta. Cuando por fin haga algo, ni siquiera él mismo va a reconocerlo como algo positivo, porque definitivamente él es un bueno para nada. Eso debemos contrarrestarlo. Y es un poco lo que él viene planteando el entrenador, dándole forma, se instala un código de vida diferente. Bueno, que pasa por la corbata, que pasa por el traje, pero que todo eso va respaldado de valores y principios importantísimos. Y entre los cuales puedo mencionar algunos, son muchísimos, ¿no? Los que ponen allí el manifiesto: el respeto, la puntualidad,
el trabajo en equipo. Parece mentira, pero la vestimenta, la cohesión, la empatía con el otro, la solidaridad, la constancia y perseverancia en el tiempo, eso es importantísimo. La segunda reflexión tiene que ver con otra posición. Ya veíamos entonces cuál es la posición humanista del entrenador y todo lo que quiere aportar. Ahora a los que se están entrenando, a los participantes, a los jugadores. Y si lo lo extrapolamos a otras realidades, podemos decir, bueno, ya conocemos esa visión de liderazgo humanista transformacional. ¿Qué pasa con nuestras comunidades? ¿Qué debo yo promover en esos participantes? Mira, poner de mi parte. Si yo soy el jugador, entonces yo debo llegar a acuerdos. Yo debo, sí, firmar un contrato, aunque sea metafórico, aunque sea simbólico. Pero cuando yo asumo estar, cuando yo asumo pertenecer, cuando yo asumo mi responsabilidad en esa construcción social de lo que queremos ser en la comunidad, yo debo comprometerme. Y quizás no firmo un contrato, pero yo me comprometo a convivir, a ser respetuoso, a participar, a opinar, a cambiar, a transformar. Y eso que mencionaba también la profe Rosana, a asumir mi responsabilidad de cada una de las decisiones que voy tomando, incluso de las decisiones que tomamos en colectivo, porque bien decía el entrenador en la película, bueno, pero no es injusto que incluso aquellos que llevan buen promedio no se les permita jugar. Y él responde, ya va, pero es que aquí trabajamos en equipo dentro de la cancha y fuera de la cancha. Entonces yo debo asumir incluso las consecuencias y ser responsable con eso que hemos acordado colectivamente. Importantísimo desde esa visión ahora de los participantes, de los miembros de ese equipo de baloncesto, es el apoyo familiar. Definitivamente es muy, muy importante. Y en primer momento pareciera que el entrenador sustituye a esa figura ausente de una madre, de un padre que te motiva, que te proyecta, que te promueve, que te forma para la vida. Y esa es la realidad que tenemos en muchas familias. Y a veces nos corresponde a los docentes, o a los directores de música, o a los entrenadores, o a la señora de la biblioteca, o a la señora de la cantina, o incluso, no sé, al barbero, ser el guía de otras personas, sustituyendo o tomando el rol. Hace poco decían, bueno, cuando el Estado no cumple con sus funciones, ajá, algo similar ocurre cuando la familia tampoco está asumiendo sus funciones. Y allí juega un papel importantísimo, entonces, insisto, los líderes comunitarios, que no pueden ir por la vida tampoco atropellando a las comunidades para hacer actividades. Ajá, entonces hoy cierro la cancha y hago una actividad deportiva, y mañana hago una actividad médica, y luego hago una actividad social, y luego, ajá, ya va, espérate, ¿y cuándo vivimos? ¿Cuándo me orientas? ¿Cuándo me atiendes? ¿Cuándo conversas conmigo? Porque a veces la necesidad no es solamente la comida o el gas, la luz, etcétera. También yo necesito llorar contigo, también yo necesito que alguien me escuche. Y eso no solamente pasa no, bueno, es que los viejitos, porque están solos en su casa. No, nuestros chamos tampoco tienen quien los escuche. Hoy me pasó algo particular, me fui a afeitar, y en la barbería me conseguí con un exalumno. Y fue el corte de cabello más largo que he tenido. Duró como 1 hora y 20 minutos afeitándome. Y evidentemente yo no requiero tanto tiempo, pero él necesitaba hablar. Y él me decía, profe, qué bueno volverlo a encontrar, porque volvimos a hablar tanto como lo hacíamos cuando yo estudiaba. ¡Wow! ¡Qué importante es eso!
el diálogo fundamenta la convivencia y que por ende fundamenta esos espacios de paz. Por último, la tercera reflexión tiene que ver con el éxito y el fracaso. Y eso que siempre llaman el sistema. Entonces, yo tenía un director de una agrupación muy exitosa en Venezuela y con alcance internacional a nivel musical. Y él me sentó muchas veces a formarme como director. Y una de las cosas que me marcó, él me decía, Willard, no todo el mundo está preparado para el fracaso. Y no todo el mundo está preparado para el éxito. Allí veíamos que cuando el equipo empezó a tener éxito, algunos integrantes empezaron a fanfarronear. Y entonces empezaron como a cobrarse las que tenían allí anotadas. Ya va, pero es que ellos se metieron con nosotros primero. Ahora me toca a mí que voy ganando desquitarme. Ya va, no es así. Creo que es de otra manera, porque ellos actuaron mal, no repitas tú. Fue el llamado de atención del entrenador, por supuesto con un diálogo totalmente diferente, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con eso de administrar el éxito en los grupos, incluso en nuestras organizaciones, con trabajos sociales o con trabajos políticos o con trabajos en las diferentes áreas de la vida de nuestro país. Y también con aquello del fracaso. Y retomo lo que decía hace poco acerca del sistema. Parece que el sistema está diseñado para que tú no avances, para que tú no crezcas, para que tú más bien estés sumiso, seas un peón, seas un esclavo social del siglo XXI, que es totalmente diferente, pero esclavo al fin. Y pareciera que el que se escapa del sistema, y pudiéramos decir entonces que el testimonio de la chica de Petare, de Francelia, precisamente va en esa línea. Todo aquel que pueda salir del barrio y alcanzar, convertirse en otra cosa, es aquel que logra escapar del sistema. Pero nosotros tenemos que hacer que nuestras comunidades, por supuesto que pasa por una responsabilidad individual, pero debemos impulsar a que nuestras comunidades salgan y rompan del sistema y puedan precisamente lo que conversaban al comienzo, poder ser feliz. La felicidad definitivamente no es ni siquiera un artículo de primera necesidad en la actualidad. Nadie nos habla de ser feliz. Es más, es una locura poder afirmar que somos felices dentro de toda esta situación que estamos viviendo. Alguien pudiera afirmar que ellos no tuvieron éxito en la película porque no lograron ser los campeones del campeonato, valga la redundancia. Pero no es así. El éxito personal de cada uno de los jugadores precisamente está fundamentado en una transformación de vida. Se separaron de todo aquello que les ofrecía la cultura de muerte que hay en las calles, que les circundaban, y lograron, así como nos comentaban ahorita, el caso del hijo que lo metí en béisbol en el barrio y que logró hacer resiliencia, hacerse resistente a lo que el barrio me está ofreciendo. Esto es un éxito, claro que lo es. Estar vivo, estar hoy aquí conectados, definitivamente es un logro. Poder compartir, poder hablar. Hay mucha gente trabajando en contra, sí. Hay mucha gente haciendo el mal, sí. Hay mucha gente, como hablaban ahorita, del ELN o de cualquier otro movimiento de líderes negativos en nuestras comunidades, sí, pero también hay mucha gente trabajando, quizás en silencio, y ese es el llamado de atención, ¿no? Visibilizar, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero
hacer más evidente, destacar más el trabajo y la labor que se está haciendo quizás en silencio, pero que se está haciendo en muchas comunidades, desde muchas instituciones, incluso algunas públicas. Por supuesto que muchas privadas, ante la ausencia del Estado o de la acción social real del Estado. Definitivamente configurar toda una realidad desde lo que plantea el entrenador, insisto, es establecer una cultura nueva basada en un código de vida diferente que incluye todos los valores que ya les compartí y que definitivamente convierten a nuestras familias principalmente y luego a nuestras comunidades en espacios para la paz, en espacios para la convivencia y que definitivamente son espacios para la vida. Y eso tenemos que entenderlos. ¿Para quién estamos jugando? ¿O cuál es realmente, por así decirlo, el trofeo fundamental? Ser feliz, trabajar para la vida, acrecentar al ser humano, darle valor aún más, aún más. Es como una plusvalía a nuestro trabajo social, desde las aulas, desde los entrenamientos deportivos, desde la música, desde el arte, pero también desde nuestros trabajos en otras áreas. Qué importante es poder regalar ahorita una palabra, una escucha, el tiempo, regalar tiempo a otra persona, acompañar la necesidad del otro, acompañar al ser humano. Me parece que eso es clave. Y lo que decía la profe Roxana, no perder de vista esa frase que nos decía el jugador. Nuestro mayor miedo es a nuestro poder inconmensurable. Imagínate tú, precisamente romper el sistema es poder reconocer que yo soy el dueño de mi destino y que tengo mucho potencial. Que debo formarme para poder explotar ese potencial. Sí, es nuestra luz, no nuestra oscuridad la que nos aterra. Optar por la mezquindad no sirve al mundo. Y eso es lo que no debemos perder. Al pan y al vino vino. Debemos llamar las cosas por su nombre. Sigo con la cita y dice, no hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti. Hoy quizás el sistema, por así llamarlo de alguna manera, hoy el sistema nos está ni siquiera invitando, nos está obligando a encogernos, a encerrarnos, a aferrarnos al miedo. Y eso no debe ser. No podemos dejarnos derrotar. Debemos aferrarnos a ese poder inconmensurable que habita en cada uno de nosotros y que debemos ir puliendo, que debemos ir acrecentando y que debemos ir potenciando. Qué importante lo que les dice, lo que plantea el entrenador. Hay que formarse. Hola. Hola. Sí, estamos aquí. Ok, chévere, es que perdí por aquí alguna imagen. Entonces, bueno, con eso concluyo mi breve exposición o mi breve reflexión, ¿no? Precisamente el llamado de atención en cualquiera de nuestras dos posiciones, como líderes, así como el entrenador Carter, o como participantes en la construcción de una realidad diferente, que no requiere cambios, sino que requiere de transformaciones, porque el cambio pudiera ser superficial, el cambio pudiera ser efímero, circunstancial. Creo que más bien nuestras comunidades requieren una transformación que es más profunda y que es más real, que es más duradera. Y creo que dentro de todo lo que estamos padeciendo, siguen habiendo muchas razones
para seguir trabajando, para seguir aportando, para seguir formándonos, para seguir construyendo espacios para la convivencia, espacios para la paz. No es una utopía, no es una utopía. Hay muestras reales en diferentes ciudades del mundo que han logrado transformaciones sociales en corto tiempo, pero se requiere de una voluntad, se requiere de una configuración desde el Estado diferente a la que tenemos. Y por supuesto, una participación ciudadana diferente. Y bueno, felicito a todos los que ya lo vienen haciendo. No se empieza a trabajar por una Venezuela diferente cuando todo es, no. Ya, ahorita, tú empiezas a trabajar por tu futuro profesional desde que eres consciente que algún día vas a ser profesional. Y algunos desde 6º grado ya llevan esa idea. Otros quizás en 3er año, cuando antes había que escoger menciones. Quizás otros cuando ya llegan al 4º, 5º año que hay que escoger una carrera. O cuando ya hay que enfrentarse a la vida no escolar. No importa cuándo te llegue, pero debemos encaminar nuestra vida hacia una transformación social desde nuestras familias y desde nuestras comunidades. Bueno, muchísimas gracias y atento a la dinámica del encuentro. Gracias, Wilar. Qué bonitas las reflexiones, qué bonitos además cómo lo vas dividiendo, ¿no? En relación a las perspectivas que nos dan algunos de los personajes y de las motivaciones de los personajes. Un poco también, y lo conversabas allí, la importancia a veces de poder tener, o sea, la necesidad de un mentor. Hay gente que yo veía la crítica de esta película y la crítica no fue precisamente benevolente, no fue buena. Y habían unas críticas que decían cosas como así: cualquiera cree que solamente con un profesor que venga, te hable bonito y te diga que te pongas una corbata, tus problemas están resueltos. Y evidentemente, probablemente no es verdad que ni solamente haga falta un profesor que te hable bonito y te diga que te ponga una corbata, pero si hay un mentor, si hay una persona que demuestra que se preocupa por ti en la integralidad de la persona, que combina, que dice, bueno, es verdad, tú eres un deportista, eres un atleta que tienes unas características y unas condiciones físicas que te permiten resaltar desde ese espacio, digamos, el espacio deportivo, pero eso no significa que por ser eso eres el niño bonito, que hay que permitirle todo, que hay que flexibilizarle las normas generales de convivencia, de participación en la educación, y por ende tienes que formarte igual que los demás. Y cuando los invitaba a tener un promedio específico mínimo para permanecer en el equipo y para jugar, los pone a prueba de esa forma, ¿no? Cuando comentabas esa anécdota de que te quedas 1h30 haciéndote un corte porque un estudiante necesita ser escuchado, es muchas veces la realidad que nosotros encontramos en las comunidades cuando hacemos intervención comunitaria, que muchas veces, aunque tengamos en la casa mamá y papá, probablemente esos padres están ausentes, bien sea por las coyunturas que el entorno les impone, que tienen que mantenerse trabajando, altos turnos de trabajo, que llegan cansados a la casa, entonces o estamos en la cola tratando de abastecer gasolina o de comprar comida, y eso limita mucho esa posibilidad de atender a los niños, ¿no? Y a los jóvenes que tenemos allí. Entonces, como también esa persona que te recuerde que tú tienes un valor por el simple hecho de ser persona, que tienes cómo cultivar esas habilidades, esas características, y además cómo él transversaliza la educación, ¿no? Es una cosa como que la educación es el camino, o sea, puedes tener todo el talento deportivo del mundo, pero necesitas formarte, porque mi interés es que tú vayas a la universidad un poco, tú no eres una mercancía solamente que yo voy a poner, porque voy a entrenar perfectamente para que juegue baloncesto y pueda estar quizás en un equipo profesional, sino además que tú puedas formarte, que puedas ir a la universidad y un poco lo que decías, que puedas eso, ¿no? Vencer al sistema si decidimos que el sistema es el que nos impone esas barreras en la superación. Entonces, qué bonita tu reflexión y qué inspiradora además tu reflexión. Por allí se habían quedado en esta parte, la dinámica, lo que hacemos es invitar a los participantes. Hemos tratado que estos encuentros sean bastante íntimos, no permitimos un gran número de personas justamente porque nos interesa que los participantes puedan generar algunas preguntas, si tienen preguntas, algunas intervenciones, compartirlas con
con los panelistas, y bueno, en este momento voy a abrir ese espacio. Se había quedado con la mano levantada Carmen antes de que hablara Willard, y luego tenemos a María José, que por allí también está con la mano levantada. Entonces, Carmen, bienvenida. Hola, buenas tardes, saludos a todos. De verdad que no había podido participar del primer encuentro, pero que estoy escuchando, lo que estoy, lo que me deja en internet participar, de verdad que me siento que el análisis del contexto de la película que ustedes están reflexionando ahorita ubica una posibilidad ante tanta situación de carencia. El deporte es una posibilidad, es una oportunidad que a veces en algunos hogares lo manejan como que la única posibilidad. Y entonces el hijo, como ahí tú hacías referencia también, Francelia, el hijo, como a cuenta de que está jugando béisbol, entonces hay que darle la oportunidad. A veces son muy malos estudiantes, a veces son de muy mal carácter. Y bueno, de una u otra manera las familias piensan que, bueno, por los ingresos que se obtienen al ser firmados los muchachos, bueno, eso es una posibilidad. Y es por eso que se ven cosas como las que hemos visto en los últimos tiempos con algunos de los que han firmado aquí, por lo menos en el caso de Venezuela, que se han metido en situaciones que no son del todo honrosas. Son casos mínimos, pero que pasan. ¿Cómo no firman a ninguno? Porque nosotros tenemos algunos rookies que no han tenido la suerte de que de que los hayan firmado. Pero siempre el deporte es una posibilidad para paliar toda la situación de carencia que muchos hogares, que muchas familias, que el Estado que no satisface, que no muestra una dirección de qué es lo que quiere como país, que hace que la gente que haga dibujo libre, y el deporte es uno. Yo lo digo por lo siguiente: nosotros cuando hacemos esos trabajos, no de intervención, porque propiamente dicho, el trabajo nuestro es más de desarrollar estrategias comunicacionales que permitan a la gente tener una conciencia de que hay cosas distintas, no una intervención para transformar la realidad propiamente dicha de un determinado sector, no está dentro del programa de Asosaber, pero el programa Asosaber sí maneja mucho el conocimiento de manera tal de que la gente se asuma como que dentro del conocimiento puede ser distinto a, porque yo soy de las que creo que el saber o el conocimiento tiene pizcas de poder o tiene poder. Saber tiene poder. Si yo me manejo así sea haciendo tortas, ese es un empoderamiento que yo tengo que puedo desarrollar. El conocimiento para nosotros es poder, que ha sido aquí en los últimos tiempos manejado de una manera inadecuada, que no permite que las personas que estudian o que buscan aprender, así sea un oficio, sean reconocidas como el esfuerzo que ellos han procurado para saber lo que saben. Y hay una situación en los últimos tiempos que el que hace menos es el que tiene como mayor privilegio. Y eso es una cosa que ha caído en detrimento de las personas que se esfuerzan, las personas que estudian, en las personas que de una u otra manera imparten eso. Y ahí ustedes lo comentaban. Y entonces yo me sentí identificada. Yo gano 3.200 bolívares en la Universidad Central con 32 horas de clase que tengo a 100 horas, a 100 bolívares la hora. Imagínense si yo, para enseñar a un universitario una determinada herramienta para que haga su carrera. Desde el punto de vista del conocimiento, ese es un estímulo para que yo siga estudiando e impartiendo conocimiento. Eso es un detalle. Pero si firman a un basquetbolista, que a lo mejor no tendrá conocimiento, pero si tiene habilidad, de repente no gana 3.200 bolívares mensuales. Eso es una alternativa, esa es una posibilidad. El deporte siempre va a ser una posibilidad. Yo no tuve la oportunidad
de ver la película, la de la semana que viene, si la hemos visto, si la hemos trabajado, que es Escritores por la Libertad, que tiene mucha motivación al logro. Por lo que yo les escucho a ustedes, yo creo que la película que ustedes trabajaron tiene mucha motivación al logro, que el profesor en verdad que es un puntal para estimular en una ubicación donde sus potenciales jugadores no son del todo de un comportamiento ciudadano, pero podríamos decir que sí vale la pena hacer un esfuerzo por eso. Cuando nosotros vamos a representar a Venezuela, pues nosotros hemos ido a representar a Venezuela en 4 oportunidades a nivel de bowling de alta competencia. Nosotros nos damos cuenta cuando nosotros salimos del país que el deporte es reconocido y que el deporte en algunos países es considerado importante para atender hasta las personas de la tercera edad como nosotros. Nosotros jugamos senior y super senior. Y ahí la atención a esas personas que representan al país en esas competencias, de verdad que nosotros nos quedamos con los ojos, bueno, claros y sin vista. Aquí, no, aquí la mayoría que sale a representar a Venezuela, una buena parte se costea sus gastos. Tiene que pedir plata, empezar a reunir desde que comienza a jugar, desde que comienzan las prácticas, para poder ponerse la camisa de Venezuela. Porque el deporte, a pesar de que es una oportunidad, aquí no es considerado como tal. O es, bueno, como la gente no tiene la habilidad o a ellos no les interesa, muchas veces, si no traes medallas, ni pendiente el país para considerarte como que una persona que valga la pena un esfuerzo para apoyarla. O sea que es bien interesante lo que ustedes han dicho en relación a ese tema, porque el deporte para nosotros, junto con la educación y la educación en valores, es un puntal. Yo te escuchaba, Francelia, cuando tú decías que tú a tu hijo no era que querías que lo firmasen en un equipo de béisbol de las mayores, pero si querías que tu hijo tuviera esa entereza, esa disciplina, esa entrega, ese compromiso practicando algún deporte, porque cuando uno practica un deporte adquiere eso, disciplina, constancia, pasarla duro para poder hacer o para poder representar en el caso nuestro a Venezuela. De verdad que yo estoy bien complacida de haber participado con ustedes en esta disertación. De verdad que me encanta que sea íntima porque permite ese encuentro entre los que estamos trabajando cultura de paz, construcción de paz y buscando esas alternativas para llevarla a las comunidades. Nosotros que nos bregamos igual que ustedes, nosotros en este lado un poquito más difícil, ustedes allá en José Félix, donde ya hay no sé si por la topografía del municipio, o no sé qué ayuda a que se esté desarrollando como en mayor fortaleza esa construcción de paz. De verdad que esa intervención a mí me encanta que a veces me quisiera decir, bueno, quiero vivir para ese lado del país o para ese lado de la ciudad porque yo estoy en el otro extremo, pero de verdad que los felicito por esa intervención, esas alternativas que ustedes están buscando en unas zonas de verdad donde Petare junto con nosotros pueden ser un estado de Venezuela a veces de otros países, pues. De verdad que los felicito, un gran abrazo a todos. Gracias, Carmen. Por allí tenemos a María José, que tiene la mano levantada. María José. No estás. Creo que no está. Yanira, Yanira, Andreina, por ahí tengo también a María Alejandra. María Alejandra, ¿tendrías algunos comentarios finales? O Ricardo. Sí. Ajá, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí, bueno, quería destacar como 2 cositas. Primero, bueno, agradecer la explicación,
disertación de los profesores. De verdad que hay muchos elementos súper ricos que se pueden destacar. Se entrecorta, María Alejandra. Sí, no la escuchamos. Ya volvió. Yanira, no sé si quisieras poner. Ahora sí. Sí, ok, no se me había caído el internet. Bueno, estaba comentando que al ser películas basadas en historias reales, creo que son como los pequeños detalles que tenemos que destacar, porque nos habla de que es posible, nos habla de que con la voluntad y con la posibilidad de que se le brinden esa oportunidad. De pronto, muchos dirán, exacto, no es sencillo. El poder transformador se basa mucho en tener la oportunidad, pero también en tener la voluntad y poder llevar adelante los proyectos, los programas, lo que se quiera desarrollar y con pasión. Entonces creo que verlos, ¿no? A través de la maravillosa historia y la maravillosa explicación que se desarrolla a lo largo de toda la película, nos dice eso, nos invita a ver que sí es posible pese a las dificultades y pese al ambiente muchas veces limitante, muchas veces caótico en el que nos podemos encontrar. También eso, necesitamos a alguien que crea en nosotros y necesitamos a alguien que nos diga y nos anime a decir, bueno, sí es posible y este es el camino. Muchas veces cuando vemos en las comunidades con muchos problemas, con la violencia como un problema fundamental, es que no vemos el camino y no vemos cuáles son las oportunidades que realmente se tienen. Y creo que es eso, a veces lo que necesitamos es que nos las poder aprovecharlas y seguirlas. Willard, es que de pronto empezar a transformar nuestra visión del barrio o de los barrios como tal. Porque a veces se tiene como horizonte o como objetivo lograr salir del barrio. Pero el barrio no es el problema. O sea, el barrio, y de hecho muchas de las dinámicas comunitarias que se dan en los barrios son súper riquísimas. La solidaridad que se forma en las mismas dinámicas, el compañerismo, los vínculos comunitarios que se desarrollan en el barrio, creo que son riquísimos. Lo que hay es que cambiar y transformar esa cara, que es la cara negativa que vemos del barrio, la cara de violencia, la cara en donde no se brindan las oportunidades y en donde existe mucho la tendencia o la posibilidad de vincularse con toda esta parte criminal o con toda esta parte, digamos, más negativa, que sabemos también que es una realidad en los barrios. Pero si cambiamos esa cara y si logramos transformarla desde una visión de paz, desde una visión de construcción, de cultura de paz, creo que es posible rescatar totalmente las dinámicas comunitarias, las dinámicas que se dan en este tipo de zonas, como dinámicas positivas y dinámicas que pueden ser totalmente transformadoras. Bueno, esa era un poco mi intervención. Gracias, María José. Sí, un poco ese, que cuando, sobre todo nosotros cuando estamos pequeñitos, desde niños las mamás y los papás nos dicen, estudia para que salgas del barrio, estudia para que seas alguien y salgas del barrio. Pareciera que el barrio es un lugar oscuro, tenebroso, ruin, ¿no? Donde el objeto de nuestra vida tiene que ser lograr algunas cosas para poder salir de allí, en lugar de tener quizás esa vinculación o esa orientación a contribuir para transformar el barrio, ¿no? En esos lugares también habitables, en esos espacios de convivencia que muy bien lo supo definir Willard, ¿no? Esos espacios donde quizás si todos más bien podemos hacer que el conocimiento que hemos adquirido, que la formación que hemos adquirido, poder revertirla en acciones que construyan espacios de convivencia, de encuentro, de paz en nuestras barriadas, probablemente nosotros mismos y ese proceso de transformación del que nos habla María Alejandra pudiera surgir de nosotros mismos, ¿no? No sé si Yanira quisiera hacer una intervención para ya poder ir cerrando. Ok, gracias Francelia y Roxana, Will, Andreina, de verdad que excelente participación. Y bueno, yo a pesar de que no trabajo en comunidades, soy COA profesional y ayudo a lo que es la parte de los jóvenes profesionales.
en ese emprendimiento cuando empiezan a arrancar después de su título, ¿verdad? Y son jóvenes, la mayoría son de 19 a 25 años los que ayudo y acompaño en ese proceso y me doy cuenta mucho de esas cosas, de carencias que traen de niños, de jóvenes, de no sentir esa capacidad que pueden lograrlo, de romper esas creencias, paradigmas, y está en nosotros como seres humanos, como profesionales y con esa pasión de ayudarlos, pues ya que ya tú tienes ese despertar, ya tienes ese conocimiento, ayudar a muchas comunidades o jóvenes o las personas que tengamos a nuestro alrededor. Pues. Gracias, Francelia, por esa invitación y Roxana, excelente. Pues. Gracias, Yanira. Bueno, un poco, no sé si María José volvió, todavía la sigo viendo con la mano levantada, no sé si nos escuchas no, nos avisa. Que Willer nos dice por el chat un poco eso, ¿no? Es una etiqueta negativa que condena al barrio y a todos los que allí viven. Ciertamente esa visión hay que transformarla, desmontar la etiqueta y dar una nueva percepción de la realidad social de nuestros espacios de vida. Los felicito por su trabajo y se tiene que retirar. Bueno, Willer, no sé si todavía estás allí, si no te has ido, que te despidas, nos des tus palabras de despedida y bueno, ya con eso vamos cerrando. Agradecidos con todos, de verdad que sigamos trabajando, no perdamos la esperanza, sigamos creando estos espacios para encontrarnos, para darnos fuerza, porque una velita por allá y otra vela por aquí, tan dispersos, no hacen llama, pero si esas velas se acercan, definitivamente vamos a terminar siendo una gran fogata que permita la transformación de nuestras comunidades, sobre todo por nuestros hijos, por nuestros chamos, por las generaciones que se están levantando y también por nuestros abuelos que no merecen todo esto que estamos viviendo. ¿El trabajo es duro? Sí, pero sí se puede y sí se está logrando en muchos espacios pequeños. Lo que siento es que no se está mostrando. Pero sigamos haciendo el trabajo, sigamos compartiendo, sigamos sumando. Agradecidos por el espacio. Feliz noche para todos. Gracias, Willer, qué emoción poder contar contigo. Rosana, ¿tendrías algunas palabras ya para ir despidiéndonos? Bueno, a los que todavía estamos, la invitación es para el martes también Roxana repite, vamos a estar hablando de escritores de la libertad, también me la pueden pedir y se les mando el link para que la vayan viendo. Y puedan invitar nos interesa también lo que hemos dicho, ¿no? Poder contar con jóvenes y también con líderes comunitarios. Un poco nos dice Yanira que es importante llevar los cineforos a las comunidades. Bueno, ya estamos comenzando, ya estamos juntándonos con gente en las distintas comunidades para ir llevando estos espacios que, bueno, quizás para ellos puedan en principio ser espacios de recreación, pero que nosotros podamos ir incorporándoles estas iniciativas transformadoras para ir alcanzando cada vez más comunidades desfavorecidas, ¿sí? Roxana, te dejo ya entonces el cierre a ti. Fíjate, gracias Francelia, gracias a todos los que nos acompañaron, Willer que ya se fue, pero bueno, fíjense algo, en estos cinetalleres y cineforos, yo pregunté a más de 3.000 personas si creen que es posible hablar de paz en Venezuela, y casi todos me dicen que no, pero cuando uno le pregunta si creen que debemos hablar de paz, todos dicen que sí. Y yo creo que ese es el primer cambio que tenemos que hacer, creer nosotros que sí es posible construir la paz, que sí es posible hacer estos cambios, y ya va, hoy me llevo algo, aprendí algo espectacular. No quiero cambios, quiero transformaciones, como me enseñó Willer. Los cambios pueden ser algo puntuales, algo inmediatos, pero la transformación es lo que nosotros estamos buscando. Y estos pequeños espacios de paz que está trabajando con Vite y que se están llevando a las comunidades, lo están generando. Entonces, si nosotros creemos que es posible, así como en la película, también podemos hacerlo realidad. Y con esa emoción y con eso, y con ese espíritu de que sí estamos construyendo paz, me despido de ustedes esta noche. Gracias, Rosana. Bueno, ya para irnos, las que estamos aquí me pueden decir 3 palabras o una palabra
¿Qué les pareció la película? En una palabra, en 3 palabras. Aprendizaje. ¿Alguien más Voluntad. por allí? ¿Alguien más por allí? Ricardo José. Buena, tiene que haber sido muy buena la película que dejó todo ese mensaje que ustedes están reflexionando. Lo puse por el chat, pero no. Perseverancia. Sí, bueno, para mí significa que es posible, que si lo puedo creer, lo puedo hacer. Y bueno, gracias por acompañarnos. Nos vemos el martes con Escritores de la Libertad, y el jueves cerramos, y allí vamos a tener también a Carmen con Ciudad de Dios. Cerramos este primer ciclo, pero la idea es que podamos ir incorporando otro. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Ay, nosotros pusimos igual. Chao, un abrazo. Rosana, el martes, a ti te toca el martes. Chao, un abrazo. Chao, un abrazo a todos. ¿Por qué?